si quieres podemos empezar porque nos cuentes un poquito de ti, ¿no? O sea, cuál es como tu background en qué tipo de sector estás, cuál es tu tipo de negocio, cómo fue que decidiste empezar eso y bueno, de ahí podemos partir. Sí, mira, bueno, ¿cuál es mi background? Yo estudié administración de empresas junto con Poncho. Después me fui a hacer una maestría dual en economía y en management science, que es como administración de empresas, pero con muchos modelos cuantitativos. Y desde hace muchos años empecé a trabajar en un sector de la industria hotelera, que es un sector muy, muy específico, que es la industria de los clubes vacacionales, antes tiempos compartidos. Y de ahí, pues bueno, nos hemos ido diversificando. Actualmente, pues tenemos una plataforma de viajes, digamos una especie de Expedia, pero dirigida a un segmento muy específico que se llama WordPass. Tenemos una cadena de hoteles boutique, de pequeños hoteles en México. Tenemos 8 diferentes hoteles en diferentes partes del país. Y junto con eso, pues bueno, manejamos un par de juguetes más, un par de restaurantes, tenemos una división de software, eh, seguimos haciendo proyectos de clubes vacacionales para empresas grandes, para hoteles, para cadenas grandes que nos contratan a veces para usar nuestro software, a veces para llevar todo el proceso de mercadotecnia y de ventas. Entonces, pues bueno, básicamente trabajamos muy relacionado con la industria hotelera, no solamente como operadores de hoteles, sino también como proveedores de servicios para cadenas más grandes y pues también para viajeros. Entonces, básicamente eso es lo que hacemos. Súper interesante. No tenía yo lo de esta parte también de servicios. Yo estaba con la idea que eran, o sea, mayormente operadores. ¿Qué tanto estar diversificados de esta manera, no? O sea, ser proveedores de servicios, además de operadores, les ha ayudado como para navegar toda esta temporada. Pues mira, hasta antes de esta situación, nosotros estábamos contentos con nuestra diversificación porque finalmente, eh, digamos, cuando el dólar subía, algo que a muchas industrias en México les afecta, pues a nosotros nos convenía, ¿no? Porque nuestros ingresos en varias de las áreas son en dólares. Cuando tuvimos algunas situaciones, por ejemplo, la influenza hace precisamente 10, 11 años, o un poquito más, nos afectó mucho porque dejaron de llegar turistas a algunas partes de México y con los hoteles trabajamos mucho con el mercado interno. Nuestro principal mercado pues, son mexicanos viajando dentro de México. Pero realmente hoy, pues, no hay diversificación que funcione. Esto ha sido un tsunami sin precedentes. Entonces, pues, tanto el turismo nacional como el extranjero se paró a cero y, pues, obviamente nos afecta mucho, ¿no? Tengo la esperanza que afortunadamente la parte de hoteles y de restaurantes que van dirigidas al consumo interno se recuperen más rápido que lo que se va a recuperar, por ejemplo, la zona de Riviera Maya, porque depende principalmente del turismo extranjero. Entonces, siento que aquí nos va a afectar por muchos meses. Eh, en cuanto a estar prácticamente parado, estará reviviendo por ahí de noviembre, quizá tendremos un diciembre más o menos rescatable, pero no creo que se recupere antes. En cambio, sí creo que el resto del país, si bien se va a desacelerar, no va a tener el impacto que va a tener aquí, que insisto, aquí estamos, o sea, en la Riviera Maya estamos parados a cero, no es como un poquito de turismo, no, es absolutamente cero y así va a seguir por muchos meses. Oye, y qué impresionante, cómo se ve eso en Riviera Maya, o sea, no hay, ¿qué han hecho los hoteles? Dejaron, porque tienen como staff permanente y luego staff que es como por temporada, ¿qué tipo de medidas han adoptado
cómo han tratado de manejar sobre todo el tema del staff. Pues mira, como quizás sabes, en México no tenemos un sistema de seguridad social muy bueno en cuanto a la parte médica, que es algo que muchos países no tienen. Estados Unidos no lo tiene, muchos países de Europa no lo tienen. Y tenemos prácticamente un seguro universal de cobertura médica, que es el IMSS y algunas instituciones parecidas. Pero no tenemos un sistema de seguridad para el empleo. En México no existe tal cosa como que si te quedas sin trabajo te paguen, que es un poquito lo que también pasa en Estados Unidos. Entonces, pues básicamente, imagínate que tú tienes un hotel cualquiera y al día siguiente tienes 0 reservaciones por quién sabe cuánto tiempo. Entonces los hoteles lo que han hecho pues es básicamente despedir a todo mundo, excepto a un 5% de personal, que es el mínimo que se quedan para pues mantener los hoteles y demás, ¿no? Es impactante porque hay hoteles en Playa del Carmen que no solamente están cerrados, han tapiado sus entradas, tienen guardias de seguridad apostados, y viene una situación que a lo mejor en otros países no se entiende, pero pues nosotros aquí trabajamos probablemente un 80 o 90% de la gente que trabaja en los hoteles viene de otros estados. Entonces, ves las grandes filas de gente subiéndose a los camiones, agarrando las 3 cosas que pueden cargar para regresar a sus pueblos, porque aquí pues se acabó el trabajo y no hay seguridad social, no hay trabajo, y una parte que es muy importante en esta devastación, que es a lo mejor una tontería, pero que podría ayudar muchísimo, es que no hay fechas. Y entonces, pues los hoteles cierran, despiden a todo el mundo, no saben cuándo van a abrir, esa es la realidad. Y todo el mundo se tiene que ir a sus pueblos. Y ahí hago un paréntesis, yo soy un gran crítico del manejo que se ha hecho de esta cosa. Y ahí hago un paréntesis a lo mejor un poco sarcástico en mi opinión, pues estos gente en su mayoría indígena que vinieron a trabajar aquí, se regresan a su pueblo en la sierra a llevarles la enfermedad a sus abuelos, que nunca la iban a conocer porque estaban en la sierra, ¿no? Esos son los grandes errores del manejo, del manejo que estamos haciendo en esta situación, porque decía otro crítico, ¿no? En los Estados Unidos, por ejemplo, que tienes grandes clústeres de gente joven viviendo en ciudades universitarias, en Georgetown, en los campus de las grandes universidades del centro de Estados Unidos, pues los mandas a sus casas para que vayan a infectar a sus padres y a sus abuelos, ¿no? En vez de dejarlos que sigan en sus clústeres de gente joven que no les va a pasar nada. Entonces, cuando los seres humanos tratamos de actuar sin pensar, pues a veces cometemos grandes errores porque precisamente, como tú decías, no hay un chart, no hay una idea de qué hacer y nos dejamos llevar por la visceralidad y hacemos este tipo de tonterías que al final de cuentas probablemente hacen los problemas muchísimo más graves, ¿no? Para nosotros es simplemente, o sea, te rompe el corazón lo que está pasando porque sabes a lo que va esta gente, ¿no? Estaban aquí tratando en condiciones muy difíciles, pero este era como su boleto de la lotería. A donde van, a los pueblos de la sierra, ya es muy tarde para sembrar, van a vivir 20 en un cuarto, no hay escuelas, no hay nada, o sea, y eso es a lo que lo estamos orillando porque Europa o Italia decidió que tener 35,000 muertos era demasiado y que deciden parar su país para tener en vez de 35,000, 25,000 muertos y que esos 10,000 muertos justifican todo y nosotros hacemos lo mismo, pero nosotros no entendemos que nuestro efecto es devastador porque vamos a tener mucho más muertos a largo y mediano plazo
pues en todas las formas, en desnutrición, en falta de atención médica, en gente que se va a quedar sin escuela, en crimen, en violencia, en todas las partes, ¿no? Entonces, pues esa es una de las grandes tragedias de esta crisis, porque pues cada quien, como en las diferentes casas, pues cuando alguien que es millonario, pues va a gastar muchísimo dinero porque le quede bien la rodilla, ¿no? Porque le es muy importante. Alguien que no tiene dinero, pues igual no le importa que la rodilla le truene un poquito y que le duela todas las tardes. Entonces, las medidas son muy diferentes y aquí estamos aplicando la misma medida para economías y para países que no tienen nada que ver, ¿no? Y entonces, pues así como se está viviendo aquí en el día a día. ¿Y cómo haces? Porque este tema que dices tú de la visceralidad, ¿no? De ante esta incertidumbre, ante incertidumbre de nunca has vivido esta incertidumbre que no sabes cuándo va a terminar. O sea, qué tipo de toma de decisión o de razonamiento sigues tú al momento de tener que tomar decisiones sobre tu propio negocio, ¿no? Porque también me imagino que para ti, o sea, llevas quién sabe cuántos años, o sea, construyendo esto. ¿Cómo haces como para separar o qué tipo de herramientas o de ejercicios te sirven como para tomar la mejor decisión que puedas con la información que tienes a la mano en este momento? Bueno, como parte del negocio, digamos, es relativamente sencillo, porque a diferencia de la política, que tú creas los fenómenos y los puedes mitigar y los puedes cambiar, pues nosotros somos un receptor pasivo. Yo no puedo hacer nada por cambiar las circunstancias. Entonces, pues las decisiones, al final de cuentas, pues son muy dolorosas, pero muy simples. O sea, yo simplemente me tengo que sentar a hacer los números de lo que va a suceder y pues tragarme la píldora más amarga, que es lo que llevamos construyendo 20 años, 15 años, 10 años, pues se evaporó y que probablemente pues no regrese de la misma manera que existía nunca, ¿no? Entonces, esa es una forma de pensar que es muy complicada de tener, pero al final de cuentas pues es muy simple, pero yo no sé si los negocios van a regresar a ser como eran, ¿no? O sea, no sé si vamos a poder funcionar de la misma forma. Entonces, lo que toca pues es primero cortar pues todas las pérdidas de la mejor manera que se puedan y luego pues tratar de ir pensando en nuevos modelos de negocio y nuevas actividades, pues para que al final de cuentas podamos pues, pues volver a ser empresarios, volver a crear empleos, volver a hacer lo que hacemos, pero no va a ser en las mismas circunstancias que teníamos antes. Entonces, bueno, esa es, digamos, una filosofía. Hay mucha gente que sigue esperando, no hablo solo de México, sino de muchas partes del mundo, que las cosas regresen a como eran y que alguien venga con una varita mágica para salvarlos y luego cuando despertemos todos de esta pesadilla, todo esté igual. Pero la realidad es que para muchas empresas no va a haber no va a volver a ser igual, ¿no? Algunas como las que son suficientemente grandes, pues las van a rescatar los gobiernos, Estados Unidos tendrá que rescatar las empresas de crucero, que de otra manera van a estar en quiebra, va a tener que rescatar los, pues las aerolíneas, tendrá que rescatar quizá a Expedia y a Booking, que probablemente también puedan irse a este tema de estar en quiebra, y muchos otros que no caigan en el rescate o que estén en países que no tienen suficiente dinero para hacer estos rescates, pues van a perder su negocio. Entonces ahí donde nosotros tenemos ya estamos pensando, pues en nuevas aventuras, en nuevos servicios que se puedan dar, porque quizá lo que teníamos ya no va a poderse llevar a cabo como lo entendíamos, ¿no? Te escucho o sea, no tranquilo, sino como ya muy asimilada esa idea, y lo cual me parece sumamente admirable. O sea, yo en tu lugar no sé cómo habría reaccionado. Y me interesa mucho saber si hay algo que hayas vivido tú o sea, a nivel personal o profesional antes,
que sientas que hoy en día dices, uy, qué bueno que me pasó eso, o qué bueno que tuve esa experiencia, porque eso me preparó un poquito más como para poder enfrentar eso que estoy enfrentando hoy. No, o no sé, no sé si como que hubo algún 20 que te haya caído que dijiste, ah, por eso viví esto, o ah, por eso me pasó eso, porque eso me ayudó a que hoy estuviera mejor parado. Pues mira, bueno, ahí confluyen un par de cosas, ¿no? Que no son meritorias mías. Uno, pues que soy mexicano, que hemos pasado un montón de crisis en 82 y por ahí, que éramos todavía jóvenes, muy chavitos, pero ya lo vivíamos, pues tuvimos una crisis económica muy fuerte. Me acuerdo que había escasez en los supermercados, me acuerdo que los papás preocupados porque había muchos rumores de que si no iba a haber comida y que si no había papel de baño. Y sí me acuerdo que entre alguna tontería, ahora que está tan de moda esta situación del papel de baño, faltaba el papel de baño. Nos tocó vivir bueno, Poncho y yo somos de una ciudad muy cerca de la Ciudad de México, entonces, no, aunque en nuestra ciudad no pasó nada, nos tocó vivir pues muy de cerca el terremoto del 85. Eh, en 95, que parecía que estábamos todos ya enfilados al primer mundo, pues viene de nueva cuenta una crisis. Ya no me acuerdo si él también se tuvo que salir de la escuela. Nos tuvimos que salir de la escuela un rato porque pues no había dinero para pagarla, pues buscar dónde trabajar y cosas así. Y bueno, pues la verdad es que en general ha sido como una forma de que pues siempre hemos estado en esta situación. En épocas más recientes, a mí ya como empresario, pues por ejemplo la influenza de 2008 aquí en México se combina con la crisis y me hace perder dos negocios que tenía en ese tiempo. Básicamente nos fuimos a la quiebra. Y pues bueno, yo de una otra manera, pues siempre hay que estar planeando para el peor escenario porque a veces el peor escenario que tú piensas que nunca va a pasar, como pues pasa, ¿no? Entonces, pues simplemente, insisto, son como esas dos cosas, uno el ser mexicano y el otro el ser empresario en México, que te tiene que llevar pues a estar preparado a que siempre va a haber peores escenarios, ¿no? Entonces, no creas, me costó mucho trabajo, he estado muy enojado un par de semanas, he estado leyendo mucho, he estado tratando de entender por qué, y lo voy a decir, y esto es un tema muy, muy contradictorio con mucha gente, por qué algo que no es tan grave, porque, perdón, Italia lleva hasta el día de hoy 14,000 muertos, el año pasado se murieron 17,000 de influenza, y es un país que perdió el año pasado 285,000 personas mayores de 75 años. Entonces, los muertos no justifican la reacción, ¿no? Entonces he estado muy enojado tratando de descubrir por qué reaccionamos tan visceralmente, por qué no entendemos las causas, por qué no lo manejamos de una manera diferente. Pero bueno, ya ha pasado esta frustración que pues simplemente también los gobiernos son viscerales, no creo que tengan muchos grandes asesores científicos, no tienen el valor para cargar los costos políticos de enfrentar las cosas. Y pues bueno, ahí después de toda esta frustración, pues ya he tratado de enfocarme en ver pues qué es lo que vamos a hacer para sobrevivir esta parte y para poder aprovechar las condiciones, aunque suene contradictorio, que nos va a dejar una economía en ruinas, con muchísima gente que no tiene trabajo, con muchísimos negocios cerrados, y cómo podemos entrar ahí a ayudar. Y en esto que nos cuentas que has estado leyendo, ¿hay o sea, alguna fuente, algún tipo de autor, algún periódico, revista, no sé, que te ha parecido que tiene información que ha sido relevante sobre la situación, o sea, sobre el virus, pero que además te ofrece información que es relevante para tomar decisiones en tu negocio? O sea, algo que quisieras como recomendar que a ti te ha servido, puede ser una fuente mexicana para empresarios mexicanos, no sé, algo que de ahí crees que sea rescatable, que crees que podría servirle a alguien más.
Fíjate que en realidad hay poca información en español. Yo he estado leyendo un poquito de todos lados, ¿no? Pero es parte de esta frustración, ¿no? Porque tienes un 1% de artículos que están bien fundamentados, que ofrecen información muy válida de lo que está pasando, pero pues la verdad no vende, entonces los sepultan entre millones de noticias amarillistas del día, ¿no? Entonces, bueno, fuentes, mira, ayer salió un artículo, creo que me parece que en Fortune, que habla de que los países que tienen vacunación, sistemas de vacunación universal, contra la tuberculosis, hay una vacuna ahí que se llama, tiene un nombre en francés y que nos ponen a muchos países, ¿no? Y los que tienen esa vacuna, pues tienen hasta 100 muertes menos, ¿no? Que los países que no la tienen. Y eso explica, por ejemplo, el comportamiento de países como Brasil, como México, en Europa, por ejemplo, Dinamarca, Portugal. Portugal, a nadie habla de eso. Portugal tiene 100 muertos del virus y España tiene 10,000, pero Portugal tiene esas vacunas y España no lo tiene. Entonces, pues la verdad es que agarro noticias de aquí a allá, pero no hay como una fuente única e insisto, es como ir buscando ahí el granito de oro entre una montaña de basura porque, pues, digo, ayer tuve una junta con mis colaboradores y les decía, oye, ¿cuántos muertos van en Italia o en España? No, pues miles. Ok. ¿Cuántos habitantes tiene Italia? Y uno me dijo, pues como 1 millón, ¿no? Ok. Y le digo, pues entonces sí es relevante la cantidad de muertes que tiene, ¿no? Porque pues Italia tiene 1 millón de habitantes, sí. Y otro dice, no, tiene menos, tiene 500,000 habitantes. Ah, wow, ¿no? Entonces dije, no, pues Italia tiene 60 millones, España tiene 50 millones. Y entonces se quedan como, ah, bueno, es que ya que los sacas así, pues no son tantos. Pues no son tantos, pero o sea, estamos hablando de un gran conjunto de la población que no tiene idea cuánto es la población de Italia, que no se paran a sacar un porcentaje, pero que los machacas todos los días con que hay 3,000 muertos, ¿no? Entonces, cuando manejas de esa manera la información, pues no hay proporciones y eso nos lleva a lo mismo, ¿no? A tomar decisiones cada vez más tontas y más tontas y más tontas y hasta llegar a este punto donde nos dolía la uña del dedito pequeño de la mano y nos cortamos el brazo porque fuera a ser grave, ¿no? Entonces, pues bueno, en fin, no hay una sola fuente, trato de agarrar de muchas cosas. Mira, ha habido artículos muy buenos, incluso en Wall Street Journal, ha habido artículos buenos en Fortune, ayer salió otro en Econonews, en fin, o sea, un poquito de todos lados, insisto, la información como que fluye 1% de cosas con esta validez y 99% de cómo se enfermó un artista y cómo un futbolista dijo que se sentía mal, pero bueno, pues ahí tratamos de ir sacando la información a poquitos. Claro. O sea, hablando de tu comunicación con tus colaboradores, o sea, me imagino que has tenido que tener varias pláticas bastante serias durante este periodo. ¿Qué estrategias te han funcionado o qué tips podrías como darle a otros empresarios que apenas están por tener esas conversaciones que crees que te han ayudado como para minimizar el daño dentro de lo que cabe o para tener una comunicación más efectiva? No sé, o sea, en tu experiencia, ¿qué tipo de approach te ha servido? Pues mira, yo creo que antes que nada, de verdad, todos, y bueno, especialmente como empresario, deberías tener una información fundada, ¿no? Al final de cuentas, nos podemos dividir en las opiniones sobre lo que podría haber sido el virus, pero no podemos dividirnos en las opiniones. O sea, hay una sola verdad en lo que es. Me trato de explicar. Si todos hacemos una decisión y nos sentamos, una decisión informada y nos sentamos en la mesa y sacamos la cantidad de muertos que van en Italia, la cantidad de muertos que van en España, la cantidad de muertos que van en Estados Unidos,
y los comparamos contra su población y contra los muertos que tiene ese mismo país por influenza, por AIDS, por todo, vamos a entender mucho más, sin siquiera opinar, cuál es la dimensión del problema, ¿no? Entonces, ya no es como lo ponen las noticias, récord de muertos, hubo 22, sino al final cuando lo ves de esa forma dices, bueno, a ver, quiero entender más, porque ¿por qué algo que mata comparativamente tan poca gente tiene tanta difusión y es tan preocupante y es tan grave? Y de ahí ya cada quien puede dividir sus opiniones. Habrá quienes, como yo, afirmen que el manejo del distanciamiento social es una ficción política, porque en realidad a lo mejor lavarnos las manos y ponernos un cubrebocas reduce los contagios al 98%. Y todo lo demás que hacemos, como este par de cosas que mencionaba al principio, que a veces son contradictorias y tienen efectos que no entendemos, realmente ya ni siquiera ayudaban a reducir el contagio, sino ya simplemente, o incluso peor, lo exacerban, ¿no? Pero bueno, empezando con la realidad de los números, pues eso ya te va a permitir ver una situación real de los porcentajes, pues de contagios, de muertos. De ahí, pues a lo mejor puedes decir, no, ¿sabes qué? Yo creo que esto es el inicio, porque si no se detiene la enfermedad, vamos a estar millones de enfermos y millones de muertos. Ok, esa es una opinión. La otra, insisto, como la mía, no, de todas maneras ese es el tope de la enfermedad y no estamos haciendo nada para pararla porque eso es su crecimiento normal. Ok, pero bueno, esas son las proyecciones del futuro y ni la mía ni la de otro existen. Lo que existe son los datos de hoy y sobre esos datos de hoy, pues la verdad es que debemos estar muy tranquilos y no pasa nada porque hasta el día de hoy no pasa nada. O sea, estadísticamente no pasa nada. Italia va a tener a lo mejor 30,000 muertos de coronavirus de un país que todos los años se mueren 600,000, porque esa es su tasa de mortalidad. Entonces, al final del año vas a decir, uy, se incrementó la mortandad en Italia. Tuvimos de 600 a 630,000, que de un país de 60 millones quiere decir que aumentó del 1% al 1.005%. O sea, estadísticamente no hay un problema. Entonces, bueno, esa sería la primera parte, entender qué es lo que estamos enfrentando, ¿no? La segunda parte, pues la verdad es que hablarle, pues derecho a la gente y decirles, pues lo que está pasando, ¿no? O sea, en mi caso muy concreto, pues punto, gracias, se acabó el negocio, está todo en ruinas, probablemente muchas cosas no regresen, pues vamos a hacer un plan B y vamos a juntarnos. Nosotros hicimos equipos de trabajo, algunos tratando de manejar la crisis. Tenemos una agencia de viajes, tengo 1 trillón de cancelaciones. Yo le compro a diferentes proveedores, los proveedores no están regresando el dinero, yo no le puedo regresar el dinero a los clientes, la gente se pone como loca. ¿Qué puedo yo hacer si a mí no me regresan el dinero que ellos pagaron? Porque Expedia no me regresa el dinero, porque Booking no me regresa el dinero. ¿Qué hago? ¿No? Entonces tengo equipos manejando la crisis y tengo equipos pues tratando de crear nuevos esquemas de negocio pues para tratar de tener nuevas cosas cuando esto termine. Ojo, tampoco creo que sea una receta para todo el mundo, porque si tú tienes una empresa muy pequeñita y tienes un restaurante, ¿qué tantas cosas puedes innovar? Pues a lo mejor no tienes mucha materia prima de dónde innovar, ¿no? Claro. Nosotros pues somos una empresa más grande, tenemos gente la verdad muy talentosa, yo tengo muchos proyectos que no habíamos hecho por falta de tiempo y todo, entonces estamos en una situación ventajosa en ese sentido y pues estamos tratando de generar nuevos proyectos. Pero bueno, resumiendo, pues informarse, aceptar la situación y tratar de generar nuevas ideas, ¿no? Ahorita que dices que estabas en una situación un poco ventajosa por estos proyectos que tenías sin desarrollar todavía, y que bueno, ahorita están aprovechando para dedicarle un poquito de tiempo a eso, ¿se te ocurre algún ejemplo, ya sea en tu sector o en otros sectores que has visto,
de empresas que están beneficiándose durante esta situación, o sea, que están pudiendo capitalizar la oportunidad o la coyuntura, no sé. Pues no, ¿eh? O sea, digo, nosotros estamos haciendo un par de planes para que cuando esto se abra, por ejemplo, desde hace mucho íbamos a hacer un portal para conseguir trabajo. Llevamos muchos años trabajando en recursos humanos y como que aquí en la zona no hay suficientes empresas profesionales para esto. Entonces, teníamos ese proyecto en desarrollo y lo vamos a ejecutar porque entendemos que terminando esta situación, pues va a haber muchísima gente sin trabajo. Pero esto va a ser cuando esto termine, ¿no? Hoy, pues no creo que haya ninguna empresa que se beneficie porque, insisto, esto es así como un tsunami donde nos llevó a todos y sinceramente no veo nadie que se esté beneficiando. Que yo sepa, pues no, nadie. Bueno, para cerrar y dejarte ir, que sé que eres un hombre ocupado, ¿cuáles son tus prioridades ahorita? O sea, viendo hacia el futuro, o sea, ¿en qué estás enfocando tus esfuerzos a nivel, o sea, a nivel empresario, ¿no? ¿Cuáles son las prioridades para ti en el manejo de tu empresa? Y también un poco del lado personal, ¿cuáles son tus prioridades tanto para tu desarrollo personal, tu familia, no sé, o sea, cosas que hayas querido o aprovechado este tiempo para darles un poquito de más importancia y más tiempo? Pues mira, por el lado personal, o sea, para mí, a lo mejor otras personas en otras circunstancias que tienen un sueldo fijo, que van a regresar a la oficina y no pasó nada, en otros países que el gobierno mantuvo el 70%, el 80% de los sueldos, pues es un momento para limpiar tu casa, leer un libro que no habías leído, hacer yoga y eso. Para mí, pues no hay nada positivo personalmente porque que tu negocio se vaya a la ruina, que tengas que despedir 90% de tus empleados, que veas desolación por todos lados, no es como un momento que diga, ay, qué bueno porque voy a leer un libro y hice yoga. Entonces, personalmente a lo que me enfoco pues es en sobrevivir, ¿no? Esto es equivalente a la muerte de un ser querido y pues en lo que me enfoco es en tratar de entretenerme, de generar nuevas ideas, de salvar lo que se pueda salvar, pues hacer ejercicio y un poco el vivir día a día para que no sea tan fuerte el golpe, ¿no? Pero no es como el momento de, ay, es que necesitaba esta paz para pensar, pues no, es muy difícil, ¿no? Insisto, es como la muerte de un familiar, pues no es como que se muera la abuelita y digas, ay, qué padre, porque aproveché estos días para limpiar el librero. Entonces, personalmente, profesionalmente, pues bueno, en lo que nos enfocamos, pues es básicamente pues digamos, si lo dividí en sobrevivir, pero si lo dividimos en tres áreas, pues uno es el damage control, o sea, estamos tratando obviamente de tratar de ver cómo salimos adelante de esta. Estamos, insisto, pues negociando con proveedores, negociando con arrendadores, negociando con arrendatarios, pues para tratar de tener un plan que nos permita sobrevivir. Estamos obviamente suspendiendo muchísimos pagos de muchas cosas. Hay unas cosas que, que se van a tener que redefinir. Te digo un ejemplo muy tonto. De cable para los hoteles, pues pagamos mucho, pero era como un servicio que, no sé, no tocas porque pues, toda la gente quiere ir y ver cable en los hoteles, ¿no? Pero hoy, pues es muchísimo dinero y ese cable son un par de sueldos y prefiero pagarle a la gente que pagar el cable, ¿no? Entonces, cuando regresemos, pues vamos a tener que hacer un nuevo modelo de negocio porque vamos a tener que tener hoteles sin cable. No sé cómo reaccionen los clientes, no sé qué sientan, no sé qué. Ahí tendrán que ver su Netflix y sus plataformas y lo que sea, pero ya no vamos a tener cable. Y ese es un cambio muy tonto, pero digo, son el conjunto de cosas que tenemos que hacer pues para el damage control, ¿no? Luego la segunda parte pues es tratar de ir pensando a futuro y tenemos esta diferentes task force pues para tratar de desarrollar nuevos proyectos.
a diferencia de otras épocas donde la verdad es que a veces nos iba muy bien y no había como un control estricto de los gastos de un proyecto y demás. Pues hoy cada proyecto tiene que ser rentable muy, muy pronto, entonces pues cada uno de los encargados de los proyectos pues tiene que empezar a generar ingresos ya, o sea, bueno, en cuanto esto pase, un par de meses a lo más, y lo que se tenga que invertir ahí, pues tiene que salir de lo que vendamos. Entonces estamos volviendo al concepto de empresa pequeñitita, donde los proyectos tienen que ser rentables inmediatamente, ¿no? Y pues básicamente creo que, bueno, iba a decir tres cosas, pero bueno, la tercera sería, pues bueno, seguir obviamente informándonos todos los días, seguir trabajando pues dentro de la realidad de las circunstancias y no dejar que la gente o los colaboradores pues se vuelen a la, pues al amarillismo que se maneja en todos los medios, ¿no? Eh, Digo, por ahí sigue el caso de Brasil. Eh, Hay gente que dice que se ocultan las cifras y todo, pero Brasil, al igual que México, tiene estas campañas de vacunación. Brasil no ha empezado todo este rollo del distanciamiento social y Brasil sigue con una crisis que es perfectamente manejable, como la cantidad de muertos y de contagiados que hay en México, que es mínima, ¿no? Entonces, esa es la perspectiva real de la enfermedad al día de hoy. Si mañana yo estoy equivocado y hay 100 millones de muertos, pues eso es algo que no existe hoy y que no hay ninguna evidencia para saberlo, ni mía ni de ningún gobierno, ¿no? Entonces, insisto, es ir trabajando en el hoy y en la realidad de lo que sí existe y de las cifras que sí existen hasta el día de hoy, no de lo que podría pasar, porque ese es un terreno pues donde la gente se vuelve loca. El gobernador de California dijo hace un par de semanas que esperaban 40 millones de contagiados, o sea, todos, y que de ahí podían tener hasta 5% de muertos, que son 2 millones de muertos. California hasta el día de ayer lleva 158 muertos, ¿no? Entonces, pues esa es la gran diferencia entre la realidad y las proyecciones catastróficas que muchos gobiernos y muchas, especialmente medios y gobiernos sin tema científico, pues hacen. Entonces, pues esas tres cosas, o sea, damage control, mantenernos, tratar de sacar nuevos negocios y tratar de mantenernos positivos y en la medida de la realidad de la crisis y no en la irrealidad.